vamos a ir dando inicio, ni modo, con las personas que estamos al momento, ¿verdad? Ahí sí se va uniendo más gente de ahí, pues, ahí que capte de camino. Bueno, primero que todo, buenas noches. Eh, Segundo, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Antes de que me reclamen algo, bueno, igual no sé si revisaron. El examen estaba para que algunas respuestas las dieran con coma, separador de decimales. Bueno, ahí algunos lo hicieron con punto, ahí luego lo arreglé. O bueno, lo arreglé ahora y supongo que los que lo vayan a hacer después o a partir de ahora no van a tener ningún problema. Entonces ahí nada más sería cuestión de que lo revisen, digamos, si por aquello me fueran a... Sí, profe, yo todavía no he hecho el examen, entonces, muchas gracias más bien ahí por la aclaración. Ok. Se supone que el separador es una coma, ¿verdad? Ese es el separador oficial de decimales. Aunque bueno, en algunos casos es permitido, ¿verdad? El punto, solamente que bueno, para cuestión de lo que nosotros manejamos es coma, ¿verdad? Pero bueno, esa aclaración no la hice la clase pasada, así que ahí pues, ahí digamos que la doy por válida. Pues bueno, ya que la compañera dijo que también, que no ha hecho el examen, recomendarles a las demás personas que no se les vaya a acumular, ¿verdad? Porque ya hoy vamos por la segunda semana y si van dejando que se les acumule todo, vamos a llegar a final de módulo y me van a decir, profe, yo no he hecho todo, me falta, y yo les voy a decir, bueno, pues, ¿por qué tengo que darle más tiempo que a los demás compañeros? Algo así como una regañada oculta, ¿verdad? Y pues ojalá no llegar a esas instancias, porque los módulos a partir de ahora se van a ir tornando un poco más, vamos a ver, o sea, un poco más de que los vayan haciendo semana a semana. Sí, los pueden hacer al final de módulo, pero eso implicaría que pues me entreguen todo al final. Y vieras que en mi experiencia eso es como que muy difícil. No son todos los que logran, digamos, dejarlo todo al final. Hay algunos que sí dicen lo dejo al final, pero cuando llegan se dan cuenta que no es tan factible. Así que pues ojalá que no sea así. Más estos módulos, ¿verdad? Se van a ir dando cuenta de que no les va a servir. Tal vez una o dos semanas sí, pero como que todo para el final, yo digo que no es conveniente. ¿Alguna pregunta los compañeros que estamos por acá? No, no, profe, yo es que es por motivos laborales que no he podido hacerla, pero siempre los llevo semana a semana. No, no, sí, nada más es un consejo, digamos, no es por vos, es por Ah, las demás bueno, personas que igual estén ahí, que vayan a escuchar la clase, ¿verdad? Que pues que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Porque, qué sé yo, llegamos a la semana 4 y se van a dar cuenta, bueno, ya con el trabajo de hoy se van a dar cuenta de que no es conveniente acumular mucho. No importa, como le dije, dos semanas, pero ya se acumulan todo. Para el final van a ver que no les conviene, ¿verdad? A pesar de que lo que vamos viendo no es tan, digamos, está dosificado. Pero bueno, yo también, por eso yo digo que también tienen sus cosas que hacer, sus cuestiones familiares, el trabajo y demás. Entonces, pues, ojalá que no pase. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? La otra compañera, Angie. Angie era la que se conectó, ¿verdad? Angie. Bueno, ahí ya pudieron ver que tienen la segunda semana activa. Ya se activó la segunda semana con el material. Ya ahí yo activé también el examen. También se activó un trabajo que tienen para esta semana, ¿verdad? Y eh, básicamente les quedaría solamente la clase grabada, ¿verdad? Así que digamos que ya van teniendo todo listo. Los exámenes, revisé los que habían hasta el momento, pero realmente no había muchos, no muchas personas habían terminado de hacer el examen, así que pues ni modo. Ok, bueno, vamos iniciando por acá con el material para el tema para esta semana. Que bueno, ya para esta semana, eh,
ya pues yo necesito que les quede claro lo de la semana anterior, ¿verdad? Hayan o no hayan sacado bien el examen, pues, porque ya a partir de esta semana todo lo que se vio es aplicable no a este módulo, sino al resto del programa. Les voy a pedir si me ayudan ahí con el micrófono, no sé si alguien lo tiene abierto. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que son la distribución de frecuencias, ¿verdad? Los histogramas, ¿verdad? Este material lo acaba de actualizar, ¿verdad? Sí, así que está, digamos que recién salido del horno, ¿verdad? Con respecto a una de las herramientas de calidad, casualmente, histogramas. O sea, hoy para lo que es la clase de hoy vamos a ver esta herramienta de calidad, ¿verdad? Que se refiere a lo que son los histogramas. Así que pues vamos a entrar en detalle. Se siente siempre la necesidad de agrupar los datos, ¿verdad? De manera tal de que se pueda ver, visualizar, por decirlo así, desde dónde empieza hasta dónde inicia y dónde están concentrados los datos. Por eso la semana pasada ya habíamos visto las medidas de tendencia central, ¿verdad? Un histograma es donde nos permite ver de manera gráfica cómo están los datos concentrados. Así que pues aquí ya vamos a ir utilizando datos históricos para ponerlos en un contexto, ¿verdad? En un gráfico, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver la gran cantidad de utilidades que tiene. De hecho, muchas veces en algunas empresas lo tienen, ¿verdad? Como en las pizarras, ¿verdad? En las pantallas, ¿verdad? Cómo están concentrados la producción, ¿verdad? Pues en este caso es cómo se trata de visualizar este ambiente. Existen varios tipos de histogramas. Bueno, en este caso lo que es la línea de ajuste, ¿verdad? Aquí pueden ver todas las que hay, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a ubicar y a concentrar, ¿verdad? Porque en la última semana vamos a enfocarnos más en lo que es la distribución normal. Pues vamos a utilizar este tipo de distribución, ¿verdad? O sea, donde los datos tienen esta forma. Esto se llama forma o distribución normal, ¿verdad? Aquí se le pone como un nombre simétrico, ¿verdad? Voy a agrandarlo un poquito más. Ahí. O también se le llama campana de Gauss. Aquí realmente no tiene la forma de campana propiamente porque aquí se está tocando el eje X. Pero bueno, se le llama simétrica. ¿Por qué se le llama simétrica? Pues bueno, digamos que aquí está la tendencia central, ¿verdad? Media, promedio o moda, o las tres. Y se le llama simétrica porque el lado derecho y el lado izquierdo son exactamente iguales. Es como estar poniendo un espejo de por medio, ¿verdad? Por eso es que se le llama simétrico. Ok, para ello vamos a utilizar, o bueno, vamos a hacer primero una tabla de distribución de frecuencias. O sea, no podemos hacer un histograma si no tenemos elaborado primero una tabla de distribución de frecuencias donde veamos cómo están los datos, ¿verdad? Concentrados, repartidos, ¿verdad? Vamos a ver que hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Y digamos, teniendo los datos y haciendo el histograma, la única manera de hacerlo sin hacer la distribución de frecuencias primero es teniendo el programa Minitab. Es este programa que tengo yo acá, ¿no? Donde yo teniendo los datos de una vez puedo hacer el histograma, pero si no, pues voy a tener que necesitar una tabla de distribución de frecuencias, tal y como lo vamos a hacer ahorita. Entonces dentro de la tabla de distribución de frecuencias vamos a tener cuatro tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta, la relativa y la acumulada, tanto absoluta como relativa. Bueno, ya no dije nada. La frecuencia absoluta es la frecuencia real con la que se encuentra cada uno de los datos, por decirlo así, el conteo normal se representa con NK. Entonces cuando veamos NK nos estamos refiriendo a la frecuencia absoluta. Ok, perdón. Tenemos la frecuencia relativa, ¿verdad? ¿Qué era relativo? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad?
¿Qué era relativo? Compañera, ¿cómo se llama la que se conectó de primero? Marjorie. Marjorie. Profe, relativo es ¿cómo le explico? Que ¿Cómo me cada, que se representa por, proporcionalmente, porcentualmente? bueno, Es cuando nos porcentualmente. referimos a porcentajes. Entonces, cuando hablamos de números relativos, nos estamos refiriendo a porcentaje, ¿verdad? Un número con el símbolo de por ciento, por decirlo así. Y normalmente está multiplicado por 100 porque precisamente al multiplicarlo por 100 estamos convirtiendo ese número a un número relativo, o sea, un porcentaje. Y aquí lo vamos a representar como FK, frecuencia relativa. Entonces, ¿verdad? Tenemos la absoluta, que es NK, la relativa, que es FK, y ahora vamos a tener las dos frecuencias, esas mismas frecuencias, pero acumuladas. O sea, simplemente es que la absoluta la vamos a ir acumulando y la relativa también la vamos a ir acumulando. Entonces, ahí nada más representamos NK mayúscula, bueno, la N mayúscula, FK con la F mayúscula, para referirnos a esas dos mismas que con las que acabamos de hablar, absoluta y relativa, pero en esta ocasión acumuladas, ¿verdad? Eso es para también definir, no lo vamos a ver acá, ¿verdad? Pero en su momento se refiere a lo que se le llama la ojiva, ¿verdad? La ojiva acumulada, ¿verdad? Que se ve de esta manera, ¿verdad? Donde pues ahí se puede ver asimétricamente la distribución de frecuencias. Pero bueno, lo que es la ojiva de porcentaje acumulado no la vamos a ver en esta ocasión ni en el curso. Pero bueno, ahí si en algún momento tal vez ahí se les hace familiar el nombre, si siguen estudiando, pues ya tienen ahí un poquito de base y no les va a costar mucho. ¿Okay? Adicionalmente, dentro de la tabla de distribución de frecuencias, vamos a tener lo que son las clases. Las clases se refiere al número de columnas. O sea, el número de columnas que van a aparecer en el histograma son el número de clases. Entonces, en la tabla de distribución de frecuencias, pues vamos a tener la cantidad de clases con las que vamos a contar. Esa cantidad de clases, pues, o la vamos a denominar con la letra K minúscula para definir cuántas clases vamos a tener. A veces las cantidades de clases se pueden definir, se pueden trabajar ya por defecto, o existen algunas reglas para calcularlo. En esta partecita que vamos a ver de primero, que son datos no agrupados, no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la segunda parte, que son datos agrupados. Ok, pues bueno, cuando vayamos a hacer un histograma, ¿verdad? Primero es la tabla de distribución de frecuencia, un poquillo de lo que expliqué, ya vamos a la parte práctica. Cuando vayamos a hacer el histograma, pues vamos a tener que contar con un plano, ¿verdad? Igual, con eje X y eje Y, ¿verdad? El eje Y, como siempre, van a ser la frecuencia, el conteo, la cantidad de datos con lo que se cuenta. Acá en el eje X no vamos a manejar tiempo, porque no vamos a trabajar con la variable de tiempos, sino que vamos a trabajar con los datos, ya sean agrupados o no agrupados, ¿verdad? Eso es lo que va a aparecer acá en el eje X, ¿verdad? Y normalmente vamos a hacer uso del rango. Ya pues vamos a ver cada uno de ellos. Ok, cuando se hace un histograma, esto es a modo de información, a modo informativo, ¿verdad? Como para irlos adentrando un poco, vamos a entrarle más en detalle en la última clase. Pero cuando hacemos uso de la elaboración de un histograma, vamos a adaptarlo con una curva, ¿verdad? O con un ajuste. Es esta línea que está acá. Bueno, esta línea va a ser el ajuste, ¿verdad? Del histograma, donde pues todo lo que está aquí abajo, lo que se le llama el área bajo la curva, ¿verdad? Va a estar, me va a representar los datos. Los datos que yo tengo van a estar representados dentro de el área bajo la curva. Normalmente pues tiene forma de campana, y aquí sí pueden ver un poquillo más la forma de campana. Se le llama campana de Gauss, por un viejillo ahí, un estadístico que fue el que
fue el que empezó a trabajar con esta cuestión de la distribución normal. Ok, pues más o menos para cuando veamos esta línea curva, pues es la que va a representar el histograma una vez que lo convirtamos a distribución normal. Okay, es un poco de explicación. Aquí vamos a hablar primero de los datos no agrupados. Vamos a hablar de datos agrupados y datos no agrupados. Vamos a empezar por el más fácil o el más simple, ¿verdad? El que digamos no tendría mucha complicación. Ok, el datos no agrupados quiere decir que no agrupa los datos. Para esta distribución de frecuencias, los datos no tienen una agrupación. O sea, eso quiere decir que cada dato me va a representar una columna. Por ejemplo, tenemos una distribución, ¿verdad? De que cada planta en un huerto produce cierta cantidad de frutos, ¿verdad? Entonces se empiezan a tomar la cantidad de frutos que se producen por planta. Entonces se empiezan a recolectar los datos y esos son los datos que tenemos, ¿verdad? Hay plantas que producen un fruto, hay plantas que producen 2 frutos, hay plantas que producen 5 frutos, y bueno, aquí se recolectan los datos de cada planta con respecto a la cantidad de frutos que tiene cada una. Eso es lo que yo tengo acá. ¿Okay? Pues bueno, acá lo que me sirve es hacer un histograma, pero con una tabla de distribución de frecuencias con datos no agrupados. ¿Cómo sería? Muy sencillo. Pues bueno, estas son la cantidad de la K son la cantidad de clases, ¿verdad? Entonces en este caso la cantidad de clases para datos no agrupados está representada por los datos existentes. Entonces aquí tengo que la planta 1 produce 3 frutos. La planta 2 produce 3 frutos también, la planta 3 4, la planta 4 produce 8 frutos. Pues bueno, aquí lo que tenemos es el NK, que son la frecuencia absoluta. O sea, cuando hablamos de frecuencia absoluta estamos hablando de un número, una cantidad real. ¿Ok? Si nosotros sumamos todos estos frutos que están acá, ¿verdad?, pues nos va a dar una cantidad de 30. Eso es lo que tenemos acá. Tenemos, bueno, si lo cuentan de esta manera, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y luego para abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que yo tengo 30 datos. Eso es lo que yo tengo acá, 30 datos. Ahora, ¿cómo están distribuidos? Bueno, que están distribuidos de manera tal de que, como les dije, cada una de estas plantas produce esta cantidad de frutos que yo tengo acá. O, por ejemplo, les explico de otra manera. Ok, vamos a ver. 1 acá, 1 acá, 1 acá. ¿Cuántos unos tengo? Bueno, del 1 tengo 3 datos. Vamos con el, qué sé yo, con el 5. Vamos con el 5 para que los contemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? ¿Cuántos 5 tengo? Bueno, dice que del 5 tengo 5 datos. ¿Sí? Contemos el 3. A ver si les queda ahora más claro. Ok, vamos acá. Okay, tengo uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí.
O sea, del 3 tengo 4. Y esta sumatoria que yo tengo acá, pues tiene que sumarme la cantidad de datos que yo tengo, que en este caso, si les dije, si lo cuentan, pues aquí más fácil lo que yo hice fue que 5 arriba y 6 abajo, 5 por 6, 30. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hagamos el histograma, aquí lo demás está para explicar, pero cuando nosotros hagamos el histograma, como son datos no agrupados, quiere decir que no los voy a agrupar, van a ser los datos que yo tengo en la columna K, que son las clases. Esto va a ser X y esto va a ser Y, pero representado por columnas. ¿Sí? Aquí la columna de frecuencia absoluta lo que me dice es que haga el porcentaje. Aquí nada más les explico rápidamente porque habíamos visto porcentaje la vez pasada. Este es el total y esta es la cantidad, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que 3 dividido entre 30 lo multiplico por 10, por 100, para saber el porcentaje. Entonces el porcentaje me va a decir que es 10%. Y así con cada una. Vamos, 8 lo divido entre 30, lo multiplico por 100 y me va a dar 26,7%. ¿Okay? Eso para calcular la frecuencia relativa, que son los porcentajes. ¿Cuánto me tiene que sumar esta sumatoria? Bueno, si yo hago esta sumatoria, sí o sí, me tiene que dar 100. Aunque en algunas ocasiones, dependiendo de cómo estén redondeando, puede ser 99,8, 99,9, pero bueno, una diferencia mínima. Y luego, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, tanto aquí como aquí son acumuladas. NK, que es frecuencia absoluta acumulada, y FK, que es frecuencia relativa acumulada. Y tal y como le dice su nombre, vamos a ponerlo ahí, lo que estoy haciendo es acumulando. Vea que están en el mismo color, entonces para que no se enreden. En la primera tengo 3, o sea, no tengo nada más. En la segunda ya tengo 3, pero le sumo lo que ya tengo anteriormente, tengo 6. Luego tengo 4, le sumo lo que tengo anteriormente, tengo 6, 10. Luego 10, le sumo lo que viene, 18. A 18 le sumo lo que viene, 23. 23 más lo que viene, 27. Y 27 más lo que viene, 30. O sea, al final, el último acumulado me tiene que dar igual a la sumatoria total. Igual en la frecuencia relativa. 10 más lo que viene, 20. 20 más lo que viene, que es 13, 33. 33 más 26, 60. 60 más 16, 76. Y luego 90. Y 90 más 10, 100. O sea, el último acumulado me tiene que dar la sumatoria, que recuerden que aquí les había dicho que era 100. Explico aquí eso porque aunque no es tan necesario, igual nos va a servir más para la parte de datos acumulados. Porque como les dije, a la hora de graficar, simplemente pues estos X y estos Y en términos de columnas. Y vamos a tener algo como esto. Como verán, cada columna está representada por la clase que yo tengo. Entonces en este caso, si ustedes se acuerdan, para no estarme devolviendo, tengo la clase con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, bueno, en este caso del 1 al 7. ¿Ok? El 1 tenía una frecuencia de 3, el 2 también tenía una frecuencia de 3, así que pues estas dos primeras columnas van a tener esa altura con respecto al eje Y. La clase 3 tenía una frecuencia de 4, la clase 4, que es la más alta, tiene una frecuencia de 8, el 5, que lo habíamos sumado, tenía 5, el 6, 4, y el 7, una altura de 3 también. Como les dije, ahí va a estar pues X y Y, pero en este caso con columnas. Fíjense que cada columna tiene el mismo ancho. ¿Por qué? Porque todas tienen el mismo intervalo y que las columnas están pegadas. Esta es la diferencia entre un histograma y un
un gráfico de columnas. Ustedes un gráfico de columnas lo hacen y recuerdan un poco ahí de lo que más o menos habíamos visto, recuerdan el material o se dan al material. Las columnas en un gráfico de columnas, valga la redundancia, sí están separadas. Aquí no, en el histograma sí están juntas. Y pues al final yo puedo hacer una línea de ajuste. Bueno, aquí me la hizo el mismo programa, ¿verdad? Esto para definir el ajuste, ¿verdad? En este caso una campana vendría a estar con esta forma, con esta dispersión a los lados y con esta altura. Al final yo puedo quitar las columnas y me quedo solamente con la línea de ajuste y sombreo toda la parte de abajo y me va a representar el 100% de los datos. Pero en esta ocasión no lo vamos a hacer. En esta ocasión me refiero a la clase de hoy. ¿Okay? Esos son los datos agrupados. Una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo defino la altura de esa línea? Es que esta altura de esta línea la está definiendo el programa. Okay. El programa es el que está definiendo la altura. Cuando yo estaba en la universidad no existían esos programas, pero nosotros definíamos esa línea colocándonos en la parte del centro de cada columna y haciéndola de esta manera, algo así, tratando de ajustarla a uno mismo, ¿verdad? No quedaba exactamente, ¿verdad?, con forma de campana de Gauss, pero bueno, ya vinieron otros programas y lo hacen. En Excel es muy difícil, en Excel no se puede, esto ya se hace mediante otra. La idea es que luego más adelante tengamos claro de que esa línea de ajuste es la que me va a representar el histograma, donde pues va a quedar algo como esto. Aquí me estoy devolviendo, que fue lo que vimos antes, ¿verdad? Donde pues ahí va a quedar ya la línea de ajuste hecha, donde no necesito ni me interesa ver las columnas, ¿verdad? Porque ya lo voy a utilizar para otra cosa. Pero en esta ocasión sí estamos usando los histogramas como tal. Ya eso es para otra cosa que vamos a ver más adelante, para pronóstico. Es porque, como le digo, hay que hacer una línea, hay que hacer una campana y pues bueno, la campana tiene forma simétrica, como les dije al principio, ¿verdad? Donde pues la parte central, que en este caso es 4, ¿verdad? Yo hago aquí una línea 4 y me tiene que quedar de la misma forma al lado izquierdo que al lado derecho, ¿verdad? Entonces digamos, esa es una de las condiciones, pero bueno, no, ustedes no tienen que preocuparse por hacer la línea de ajuste porque no la van a tener que hacer. Sí tienen que hacer un histograma, eso sí, pero ya al final les explico. Porque ahora sí viene, digamos que el Guresin digamos de esto, pero bueno, lo lógico es que hayan entendido lo anterior, ¿verdad? Aquí ya pues voy a ir tomando en cuenta varias cosas que ya vi, que ya expliqué, ¿verdad? Para empezar a definir ya lo que es, por decirlo así, lo normal con lo que se trabaja un histograma, con datos agrupados. Como su nombre lo dice, agrupados quiere decir que yo voy a tener un agrupamiento en cada clase o en cada columna, pues eso ya va a depender cómo lo quieran interpretar. Aquí, ¿quién me está escribiendo? Voy a quitar el WhatsApp. Ok. Bueno, aquí vamos a tomar en cuenta algo que se llama el rango, ¿eh? Aunque es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo, y está igual que sepamos qué es, porque igual lo vamos a necesitar. El rango es el recorrido que tiene, que va a tener el histograma, o sea, desde dónde empieza hasta dónde termina. Para eso vamos a tomar en cuenta el dato máximo y el dato mínimo, porque al dato máximo le vamos a restar el dato mínimo, y de esa forma vamos a tener el rango, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo datos que van desde el 3 hasta el 9, o sea, sin importar que no tenga el 5 y que tampoco tenga el 8, pero tengo datos que están entre el 3 y el 9. El rango que voy a tener es 9 menos 3, que sería el máximo menos el mínimo.
Digo máximo y mínimo porque así están denominados en estadística. Entonces, haciendo esa resta voy a tener un rango de 6. Quiere decir que el recorrido que yo tengo para mi histograma, si fuera el caso, va a ser de 6. ¿Ok? Como les había dicho antes, ¿verdad? La K, que es el número de clases, me va a indicar la cantidad de columnas que voy a tener. Normalmente se define, eso sí se los digo, pero existen algunas fórmulas, ¿verdad? Esta que está acá no es la única, pero hay otras que se utilizan mucho, que para definir el K, o sea, el número de clases, aplico esta fórmula. Esta fórmula se le conoce como la regla de Sturgeon y es 1 más 3,3 por logaritmo de n. N es el número de datos, así que si yo tengo 200 datos, pues simplemente esta fórmula sustituyo n por 200. Ya lo pueden hacer en la calculadora. En la calculadora nada más ponen 1 más 3,3 por logaritmo. Hay una parte que dice logaritmo y cuando les pide el logaritmo de qué número, le colocan el n, que es el número de datos. Pero bueno, eso es como para darles ahí una guía. Ok. Ahora, una vez que tengamos definido el rango y el número de clases, vamos a calcular el intervalo. Okay. Les había dicho, voy a volver un toquecito, que todas las clases o todas las columnas, yo les voy a seguir llamando clases, todas las clases del histograma tienen el mismo ancho. O sea, en este caso el mismo ancho se le denomina intervalo. Para que todas las clases tengan el mismo intervalo, vamos a aplicar esta fórmula. Bueno, C me va a indicar el intervalo. Entonces, para yo calcular el intervalo, esto es para que todas tengan la misma, el mismo ancho, al rango lo voy a dividir entre K. Así que, por ejemplo, si yo tengo un rango de 50 y digo que K es 10, bueno, pues entonces mi intervalo va a ser de 5. 50 entre 10, pues entonces quiere decir que cada una de las barras, de las columnas, de las clases, va a tener un ancho de 5. Y ahí yo me voy a asegurar de que todas tengan el mismo ancho mediante esta fórmula. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los límites de clases. ¿Por qué? Porque el histograma va a tener datos agrupados. Y al tener datos agrupados voy a tener que definir un límite inferior y un límite superior, definido por LI y LS, para cada clase. Si por ejemplo, vamos a ver, si por ejemplo yo tengo un dato mínimo, o sea, el dato con el que empieza mi histograma, ¿verdad? Y se va a salir de ahí del rango, es 15, y yo defino un intervalo de 4, muy fácil. Vamos a la primera clase, empiezo con el dato mínimo y le sumo 4. ¿Sí? Entonces, la primera clase va a empezar con el dato mínimo y simplemente le voy a ir sumando 4. A la segunda clase, bueno, la segunda clase va a ser el límite superior de la clase anterior. Vamos a ver si me logro entender mejor, porque eso sonó como a trabalenguas. El límite inferior de una clase, de cualquiera que sea, el límite inferior de cualquier clase va a ser el límite superior de la clase anterior. Bueno, excepto de la 1, ¿verdad? Porque la 1 no tiene clase anterior. Entonces, por ejemplo, la 2, la clase 2, va a tener como límite inferior el límite superior de la 1. Y aquí nada más le sumo 4. O sea, porque 4 es el intervalo, va a ir de 4 en 4. La clase 3 va a tener como límite inferior el límite superior de la clase 2. Y luego le sumo 4. Y así de esa manera van a ir. Así de esa manera voy a ir definiendo los límites de cada una de las clases.
porque aquí los datos están agrupados. ¿Qué quiere decir esto de agrupados? Ahora sí lo pueden ver mejor acá. Eso quiere decir que yo voy a agrupar, por ejemplo, en la primera clase los datos que están entre 15 y 19. En la segunda clase voy a agrupar los datos que están entre 19 y 23. En la tercera clase voy a agrupar los datos que están entre 23 y 27. Y antes de que me pregunten, como ven, el 19 está superior en uno e inferior en otro, pues bueno, esto se define de esta manera. Quiere decir que el 15 se incluye, pero el 19 no. Y ahorita lo vamos a ver de mejor manera. Así es que si por ejemplo yo tengo 19, bueno, ya 19 no aplica para este grupo, sino que va para el siguiente. El 23, bueno, si tengo 23 pues no aplica para este, sino que aplica para el otro. Eso es lo que denominamos llaves abierta y cerrada. Traté de hacerlo como llave, pero me quedó más como una C. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, aquí en la distribución de frecuencias de los datos agrupados también vamos a definir el punto medio. El punto medio se representa como XM, ¿verdad? Y esto es para identificar la clase. Las clases, muchos las identifican con los límites, pero es mejor identificarlas con el punto medio. El punto medio es muy sencillo. El punto medio se calcula sumando el límite superior y el inferior y después dividiéndolo entre 2. O sea, en este caso sumo 15 más 19 y luego lo divido entre 2. Algo así como lo que está aquí a la par, ¿verdad? Si lo quieren hacer en la calculadora. Eso sí, si lo hacen en la calculadora, o hacen primero 15 más 19 y luego el resultado lo dividen entre 2, o si lo quieren hacer de una vez, introducen en la calculadora tal y como está aquí. O sea, ponen entre paréntesis esa suma. Por ejemplo, bueno, a ver qué tal están. ¿Qué pasaría si esta operación que está acá, yo no encierro entre paréntesis esa suma? Alguien que me diga qué cree que pasa. Bueno, qué cree que pasa no. O lo sabe o no lo sabe. Ahí escuché un perro, pero el perro no creo que sepa mucho de estadística, pero... Cambio de operación, ¿no es cierto, profesor? Sí, ok, vamos a ver, les explico. Ahí tal vez un recordatorio. Tal vez esto lo saben, pero hey. Recuerden que cuando yo hago una operación, o sea, una operación simple, ¿verdad? Como estas, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, hay un orden jerárquico. O sea, eso quiere decir que se hace primero multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Pero hay otra cosa que está de primero. Por ejemplo, si hay algo entre paréntesis, lo que está entre paréntesis se hace primero. Porque lo que está entre paréntesis representa un número completo. En este caso ese número completo va a ser la suma de 15 más 19. Pero si yo no encierro entre paréntesis 15 más 19, la calculadora, el Excel o cualquier otra cosa que estén utilizando va a ser primero multiplicación y división. Y pues si no existe paréntesis va a ser primero esto. Va a ser 19 entre 2 y luego le va a sumar 15. Por eso es que hay que encerrarlo entre paréntesis. Porque el paréntesis me asegura que primero haga esa suma y luego del resultado de esa suma lo va a dividir entre 2. Eso es lo que pasaría si no lo encierran entre paréntesis. Lo explico porque mucha gente me dice, profe, es que me da otro número que, claro, no le da porque no lo está haciendo como le dije. Simplemente háganlo como está ahí. Vea que hasta lo pongo en la presentación para que o también en la calculadora pueden hacer esto. Simplemente ponen modo de fracción y arriba ponen esto y abajo ponen 2. Bueno, cualquiera de las dos les va a dar exactamente lo mismo. La idea es calcular el punto medio. El punto medio para identificar, por ejemplo, entonces en este caso la primera clase
la vamos a identificar con 17. La segunda clase la vamos a identificar con 21. Como verán, 21 está entre 19 y 23, en el punto medio de 19 y 23. Entonces, digamos, va a ser una manera de identificar las clases. ¿Preguntas hasta acá? Antes de que venga lo bonito. Bueno, continúo. Cualquier cosa, si algo no les quedó claro, me devuelvo. Pues bueno, normalmente yo a la hora de extraer los datos, ¿verdad? Aquí pues yo tengo 100 datos, si ustedes los cuentan yo tengo 100 datos. Cuando yo tengo los datos muy difícilmente los tengo ordenados. Quiere decir que se van recolectando y se van registrando conforme se van dando. Así que quiere decir que muy pocas veces o muy difícilmente yo voy a tener una tabla como esta. Pero bueno, aquí obviamente yo lo hago así para modo de ejemplo y de que ustedes puedan ver cómo están los datos ordenados. ¿Por qué? Porque si no estamos usando un programa como este que les dije antes, digamos aquí yo los tengo, ¿verdad? Tengo esos datos en Minitab, ¿verdad? Y me dice que tengo 100 datos, ¿verdad? Pero bueno, y aquí no importa si los tengo ordenados o desordenados. Minitab me los va a ordenar y va a ser el gráfico. Pero bueno, en dado caso, si no los tengo ordenados, pues en Excel tengo la oportunidad de ordenarlos mediante, vamos a ver, por ejemplo acá, yo selecciono los datos y me voy a filtrar acá y los ordeno, en este caso es de menor a mayor. Pero bueno, no lo vamos a hacer porque no vamos a usar Excel, porque aquí ya están ordenados. Entonces, lo que tengo que hacer a partir de ahorita es agarrar estos 100 datos y ordenarlos. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer un histograma. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero para hacer el histograma? Bueno, una tabla de distribución de frecuencias. Si yo no hago la tabla de distribución de frecuencias, no puedo hacer el histograma. ¿Okay? ¿Y por qué les explico todo eso? Porque lo van a tener que hacer para el trabajo de esta semana. Bueno, pues aquí voy a calcular las variables. O sea, las variables que yo necesito, ¿verdad? Las variables no es lo mismo que habíamos visto de, voy a volverme hasta acá, de K, NK, FK, o sea, frecuencia relativa, eso, no. Eso lo voy calculando con respecto a la tabla. Pero yo necesito tener primero estas variables. La variable de rango, pues bueno, la variable de rango era el dato máximo menos el dato mínimo. Bueno, si yo tengo los datos ordenados, es muy fácil identificar el máximo, que es 64, y el mínimo, que es 57. O como le dicen algunos, el mayor y el menor, pero bueno, aquí le vamos a llamar mínimo y máximo. ¿Por qué? Vamos a ver que más adelante, si utilizan Excel, a la hora de pedir un dato en Excel, por ejemplo, como este, tienen que pedirlo como máximo. Entonces es mejor que le vayamos llamando de esa manera. Entonces hacemos el rango, de 64 le quitamos 57 y vamos a tener un rango de 7. ¿Ven qué bonito? Ahí tenemos el primera variable. Luego el número de clases, bueno, para que vean el ejemplo, ¿no? El número de clases, como les dije, para que vean el ejemplo únicamente. Si yo quisiera utilizar la regla de Stugres, 1 más 3,3 por logaritmo de, en este caso, de 100, que es el número de datos, voy a obtener que el número de clases va a ser 8. ¿Verdad? Okay. Pero, eso es nada más para que lo vean. Pero para este ejemplo, vea que aquí lo pongo con asterisco y de todo. Para este ejemplo vamos a hacerlo con 4. Entonces ya yo les estoy diciendo que para este ejemplo no hagan ese cálculo, no vamos a hacer esto, sino que utilicen de una vez 4. ¿4 qué? 4 clases. O sea, K va a ser igual a 4. Okay, entonces a partir de ahí vamos a calcular el intervalo, o sea, el ancho que va a tener cada clase. Y eso va a ser el rango entre K, 7 entre 4. Y me dice que es 1,75. Lo vamos a redondear al entero más cercano y va a ser 2. O sea, cada clase va a tener un ancho de 2. O sea, quiere decir que yo voy a ir aquí de 2 en 2. Okay, por ejemplo, el primer
La primera clase va a ir de 57 a 58, entonces quiere decir que va a abarcar este agrupamiento, o sea, va a agrupar aquí esto, 57 y 58. El otro, que también tiene 2, pues va a ser de 59 hasta 60, pues quiere decir que va a estar hasta aquí, va a abarcar toda la lo que resta de la primera fila, la segunda, la tercera y hasta aquí de la cuarta fila, más o menos, para que vean por lo conveniente que es tener los datos ordenados. Si quisiera hacerlo uno a mano, ok, y luego hacemos la tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, K, que son el número de clases, que ya les había dicho que vamos a utilizar 4 clases. Luego tenemos todas las demás que vamos a irlas viendo. Recuerden que vamos a hacer los límites. Aquí voy a hacer los límites tal y como expliqué antes. ¿Cómo inicio con el primer límite? Inicio con el dato mínimo. La primera clase, el límite inferior inicia con el dato mínimo. En este caso es 57. ¿Cuánto era el intervalo? ¿Cuánto era el ancho de cada clase? 2. Por lo tanto, a 57 le sumo 2. ¿Ok? Entonces ven que vamos a tener ese ancho. La clase 2, ¿cuál va a ser el límite inferior de la clase 2? El superior de la clase 1. Viene para acá. Y luego le sumo 2, 61. El límite inferior de la clase 3, 61. ¿Bien? Que va a ser el superior de la clase anterior. Le sumo 2, 63. Luego este límite superior va a ser el inferior de la clase siguiente. Y luego le sumo 2 para que me llegue a 65. Cuando yo hago todos esos cálculos de tomar en cuenta el número de clases, el rango y el intervalo, es precisamente para que las clases me abarquen los datos. En este caso se pasó, normalmente se pasa, o normalmente a veces ocupa una clase más para llegar al siguiente, pero en que abarca desde el 57 hasta el 64. Aquí obviamente va a ser 65 porque como va de 2 en 2, pero perfectamente aquí puede ser 64. ¿Bien? Y aquí NK, que va a ser la frecuencia absoluta, es simplemente contar cuántos datos tengo yo entre el 57 y 59. ¿Qué pasa si tengo 59? Ya no cuenta, va para la siguiente clase, que es lo que les dije antes. Pues aquí yo empiezo a contar 57, 58, ay, por pucha, se me fue la línea. Ándale, aquí 57, 58, 58 y aquí ya hace 59, queda para la siguiente clase. Entonces yo cuento cuántos datos tengo yo acá, para que ese conteo viene a ser la frecuencia absoluta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y esa es la frecuencia que va a haber ahí en la primera clase con este grupo. Lo que está aquí entre 57 y 59 va a ser un conteo o una frecuencia absoluta de 13. Si cuentan cuántos datos hay entre 59 y 61, sin tomar en cuenta el 61, van a encontrar que son 55. Como les dije, es casi que la gran mayoría. Ya luego, si cuentan cuántos hay entre 61 y 63, van a encontrar que hay 30. Y luego entre 63 y 65, bueno, 64, son los últimos dos, 63 y 64, únicamente van a haber dos frecuencias. Si sumamos estas frecuencias, me tiene que dar la cantidad de datos que yo tengo. En este caso, si tengo 100 datos, pues aquí tengo que tener 100 como sumatoria en esta columna. Ahora tengo que poner acá el punto medio. Punto medio es el límite inferior más el límite superior de cada una de estas clases, y ese resultado lo divido entre 2. Pues, en este caso vamos a tener como punto medio 58, 60, 62 y 64. Si se fijan,
vean cómo va esto, cómo va. ¿Cuánto hay de 58 a 60? ¿Cuánto hay de 60 a 62? ¿Cuánto hay de 62 a 64? Dos, profesor. 2. 2 es el intervalo. Eso quiere decir que siempre los puntos medios van a ir en el mismo orden del intervalo que yo calculé. Aquí van a ir de 2 en 2 porque es el intervalo que se definió. Pero si hay otro intervalo, ¿verdad?, en este caso vaya, qué sé yo, de 3 en 3, de 4 en 4, pues aquí los puntos medios también verticalmente van a ir en ese orden. Aquí tenemos la frecuencia relativa, ¿verdad?, que es 13 entre 100, ¿verdad? Aquí es muy fácil porque hay 100, casi que ni siquiera hay que multiplicarlo por 100. Pues prácticamente es agarrar este mismo número que está acá y ponerle por ciento, ¿verdad?, porque como tenemos una sumatoria de 100, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos la frecuencia relativa, igual, 13 entre 100 por 100 se nos va a dar 13%. Y luego las dos últimas columnas, como les dije, estas dos últimas columnas es para la ojiva de frecuencia acumulada. No lo vamos a ver ahorita, pero sí es importante que lo sepan. Absoluta acumulada, ¿verdad?, 13, luego más 55, luego más 3, 30, luego 98 más 2, 100. ¿Verdad? Este 100 pues es el último acumulado, que es la sumatoria de la absoluta. Aquí la frecuencia relativa acumulada es 13. ¿Verdad?, que aquí yo lo pongo con los mismos colores para que vean cómo están relacionados. Luego 13 más 55, 68, 98 y 100. O sea, prácticamente son parecidas, solo que una es relativa y la otra es acumulada. En este caso porque estamos hablando de una cantidad de datos igual a 100. Pues bueno, a la hora de hacer el histograma, pues aquí hay algunos que utilizan aquí las agrupaciones. Ahorita vamos a ver los dos ejemplos, pero si no, en buena teoría, este XM, ¿verdad?, vendría a ser X, y NK vendría a ser la altura que tiene cada uno de esos X, que estaría en Y. Voy a tirarme aquí al segundo. ¿Ven? 58 con una altura de 13, 60 con una altura de 55, 62 con una altura de 30 y el último con una altura de 2. Pero si quisieran identificarlo con el agrupamiento, lo pueden hacer de esta otra manera. Pues aquí en este caso estoy definiendo que esta clase va de 58 a 59, perdón, de 57 a 58, la segunda de 58 a 60, la otra de 60 a 62 y esta de 62 a 64. Yo en lo personal, cualquiera de las dos está bien, pero yo en lo personal prefiero utilizarla con puntos medios, ya que igualmente uno tiene que calcular eso. Y si se define la línea de ajuste, que no definimos nosotros, pero aquí el programa me está definiendo la línea de ajuste, o sea, la campana, la definiría de esta manera, ¿no?, siempre con la misma regla, asimétrica y demás. Y algunas otras propiedades que vamos a ver más adelante, pero ahorita no voy a meter mucho malo en eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sin vergüenza, ¿verdad? Nos pregunten. Bueno, hoy se conectaron muy pocos, de hecho. Estoy decepcionado. Entonces, se conectaron pocos y se desconectó alguien. ¿Verdad? ¿Quién se desconectó? La otra compañera. ¿Quién era? ¿Cómo era que se llamaba? Angie era. Angie. Sí, mira, se desconectó. O sea, te quedan pocos y se desconectan. Para colmos
esta materia que está tan llena tan llena de gracia, tan llena de todo. Pero bueno, ojalá que logren entenderlo bien, ¿verdad? En el video, que lo ven después, y en el material. Como ven, el material está, vea, como les dije, está recién salido del horno, porque traté de hacerlo bien explicativo. O sea, ahí lo mejoré con respecto al que se estaba utilizando. Y pues bueno, normalmente estoy haciendo eso. Y aquí le agregué más ejemplos, ¿verdad? Como estos, utilizando, no vamos a utilizarlo todavía, pero ahí digamos utilizando Minitab con la línea de ajuste. ¿Por qué? Porque me interesa que vayan viendo esto para la última clase. Pero bueno, aquí lo interesante es que entiendan, yo puedo iniciar desde acá, desde datos agrupados, pero todo lo que expliqué antes, ¿verdad? Con respecto a las frecuencias y demás, es súper importante. ¿Por qué? Porque esta semana ustedes tienen que hacer un histograma, ¿verdad? Bueno, tienen un examen, pero también tienen un trabajo. El examen vale 10% y el trabajo vale 15%. Entonces tienen que hacer una tabla de distribución de frecuencias y tienen que hacer el histograma. ¿Ok? Entonces obviamente yo les voy a dar los datos. Los datos van ordenados. Ustedes tienen que es que no recuerdo, sí, ahí les adjunto básicamente la tabla para que ustedes la llenen. Obviamente tienen que saber cómo llenarla, ¿verdad? Con respecto a lo que acabo de explicar acá. Ahí tienen el material a la mano, ¿verdad? Por si lo necesitan ver. Y al final hacer un histograma. Vean, la última diapositiva, lo que trato de decirles, ¿verdad? Es que ojalá utilicen una hoja cuadriculada para hacer el histograma. No los estoy obligando, pero es mucho mejor, ¿verdad? Para a la hora de hacer gráficos, simple y sencillamente compran ahí unas hojas cuadriculadas. En muchos lugares las venden por separado, pero les recomiendo que compren varias, porque también vamos a hacer otras cosas más adelante. Entonces ahí para que tengan de reserva. Tampoco se pongan a comprar muchas, qué sé yo, que se pongan a comprar el paquete de 50 o de 100, no sé cuánto será lo que venden por paquete, a no ser de que la compren en grupos o algo así. Pero en el caso de ustedes es un poco complicado. Simplemente pues consíganse ahí un par de hojas cuadriculadas, a lo mucho 5 o 10, no sé, depende de las posibilidades. En este caso por lo menos una para que puedan hacer el gráfico, ¿verdad? Lo demás lo estoy dando yo, ¿verdad? Para que lo utilicen, lo rellenen, pero el gráfico sí lo tienen que hacer. Como les dije, hay algunas cosas que tienen que tomar en cuenta con las hojas cuadriculadas, por lo menos con las milimétricas, porque hay otras que no son milimétricas, ¿verdad? Pero si son milimétricas, por ejemplo, 4 cuadritos, ¿verdad? De esas hojas cuadriculadas milimétricas, voy a agrandarlo acá. 4 cuadritos va a representar 1 centímetro cuadrado. Lo que yo tengo ahí, ¿verdad? Con eso son 1 centímetro cuadrado. Y muchas veces hasta viene sombreado así, vamos, donde vienen sombreados así cada 4 cuadritos. Eso es para hacer referencia que es 1 centímetro cuadrado. Vamos, para que lo tengan claro. Pero las columnas, cuando vayan a hacer las columnas, traten de hacer las columnas, bueno, ojalá todas del mismo, ojalá no, todas del mismo ancho, ¿verdad? Ya sea que utilicen o 2 cuadrículas de ancho o 4. ¿Por qué 2 por qué 2 o 4? Porque como vimos antes, en este caso, cada 4 cuadrículas es 1 centímetro cuadrado. Entonces, si por ejemplo ustedes utilizan 3, se va a ver un poquillo raro. Yo por eso lo recomiendo de que lo hagan de 2 o de 4. Ya la altura obviamente pues va a depender de la frecuencia que tenga, ¿verdad? Aquí ya nada más les estoy dando de ejemplo la columna, ¿verdad? Si fuera de 2 cuadrículas o de 4. Obviamente van pegadas porque es un histograma, pero aquí es para hacerle referencia, ¿verdad? Digamos un poquitito ahí de recomendación para el uso de la cuadrícula. Si no lo quieren hacer en cuadrícula, está bien, no hay ningún problema. Solo que lo hagan bien entonces, ¿verdad? Lo hagan con una regla y todo bien medido y utilicen la escala, ¿verdad? Y demás. Entonces no hay problema, ¿verdad? Para eso tienen el rango y la frecuencia y demás.
Pero la cuadrícula me va a ayudar a ser un poquito más preciso. No es que los esté obligando, simplemente es una recomendación. Ok, ahora sí. ¿Preguntas? Esto nos va a dar los datos, profe, entonces, para hacer esa gráfica. Ah, sí, sí, claro, lo de los datos. Simplemente pues tienen que hacer todo lo demás, ¿verdad? La parte de frecuencia, de límites y demás. Para mandarlo puede ser por medio de una foto también, no es necesario escanearlo. Correcto, ahí las instrucciones van a encontrar las instrucciones. Lo pueden enviar en Word, lo pueden enviar en escaneado en PDF o le toman una fotografía en JPG. Ahí las instrucciones, ahí estoy tratando también de ser lo más específico. También ahí les adjunté un video porque hay muchos como que tienen algún conflicto de cómo subir trabajos. Entonces ahí les estoy adjuntando un video de cómo subir los trabajos a Classroom. También esa parte para... que hay gente que me profe no sé cómo subirlo, ya me lo mandan por WhatsApp o me lo mandan por correo. Y yo por correo y por WhatsApp lo tengo todo como perdido. La idea es tenerlo ahí en el Classroom, calificarlo ahí y que quede ahí. Pero bueno, hay gente que se le complica y luego pues me tiene lleno las otras cosas y luego yo ando buscando por todo lado. Entonces estoy como tratando de prevenir eso. Y digamos, esa gráfica también hay que mandarla así pintada para que se diferencie la altura. Si la quieren pintar, la pintan. Si no, pues obviamente ya eso es cuestión de cada uno. Con que me haga la columna, con que hagan las columnas con la frecuencia respectiva, ya con eso es suficiente. Ya si quieren pintar y demás, pues eso ya está en cuestión de que tengan primero el lápiz de color. A veces se lo roban a algún chiquito de la familia y lo dejan sin lápices para la escuela. Pero bueno, todo lo que son las especificaciones de cómo hacer el trabajo y cómo entregarlo, eso está ahí en las indicaciones de Classroom. Que no se preocupe. Lo que me interesa ahorita es que tengan alguna duda que necesiten aclarar. Y profe, en el momento, por ahora no. Hay que ver cuándo lo haga, a ver si lo logro hacer. Marjorie, José. Vamos a ver, profe, también. Yo puedo decir que está muy claro, ¿verdad? Porque yo hice el material. Yo pensando de ahí en todas las cosas que pues me han pasado. Pero yo puedo pensar una cosa. ¿Cómo? Efectivamente el material sí está muy claro, profe. Es que eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Que el material sirva como referencia para cuando tengan que tomar nota, ¿verdad? O acudir a él, alguna cuestioncilla. Los gráficos, hay algunos gráficos que están hechos en Excel, ¿verdad? Veamos, por ejemplo acá, este gráfico está hecho en Excel y el que sigue está hecho en Minitab. Como verán, pues queda igual, la diferencia es un poco la interfaz, ¿verdad? Pero eso ya pues va a depender si saben utilizar uno u otro, pero en este caso vean, no les estoy pidiendo que lo hagan en Excel. De hecho, no deberían hacerlo en Excel. Las indicaciones están para que lo hagan a mano. Está bien, profe, todo claro. Ya luego esas otras cosas las vamos a ir aplicando de camino. Ok, pues bueno, vea, para las personas que no se conectaron, ¿verdad? Que no se pudieron conectar, está bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que primero no quiero que se les acumule mucho, ¿verdad? El asunto, muy pocas personas hicieron el examen de esta semana. Eso me preocupa por el hecho de que pues ya viene esta materia, la próxima semana viene otra materia y la última semana viene otra materia. ¿A qué me refiero con otra materia? Me refiero a que va a ir subiendo de nivel, ¿verdad? Y pues esta semana estamos viendo esta parte de distribución de frecuencias, la otra semana vamos a ver cuartiles y la última semana vamos a ver cálculo de probabilidad con distribución normal.
Por eso es que ya desde una vez voy metiendo ahí la línea de ajuste, para que vean de dónde sale. Tampoco tenemos que hacerla nosotros, simplemente pues vamos a utilizar algunos cálculos. Pero no quiero que se les acumule, ¿verdad? Vea que si yo fuera otro, simplemente pues no entregaron, cierro y vámonos, ¿verdad? Para que se vayan acostumbrando, porque el siguiente módulo es metrología. Y el siguiente módulo, pues ahí también vamos a ir subiendo un poquito. Ya luego cuando pasemos metrología van a ver que ya vamos a estabilizarnos un poco. Ya luego vienen otros módulos, ¿verdad? Donde pues tenemos que aplicar algunas otras cosillas, ¿verdad? Pero esa es, como verán, esto es lo que hacemos en calidad. Si se fijan, pues lo que son distribución de frecuencias, ¿verdad? Esto es para el análisis de datos, cómo están repartidos, ¿verdad? Cómo están agrupados, ¿verdad? Si fuera el caso de que no estuvieran agrupados, pues los agrupamos nosotros, ¿verdad? Sin ningún problema. Ok, pues bueno, igual si tienen alguna otra consulta, con mucho gusto. Si no, Está bien, profe, muchas gracias. por ahora con gusto. Si no, nos vemos la próxima Bien. semana. Si tienen alguna duda, pues acá me quedo un rato más yo, ¿verdad? Terminando de hacer algunas cosillas. Voy a ver si alguien ya hizo, alguien más hizo algún examen o algo por el estilo. Si no, pues Sí, ahorita que nos vemos la próxima semana.